Sí, podemos empezar. Bueno, pues esto lo que demuestra es las dificultades de cuando empezamos algo nuevo, ¿no? Pues ya se ha comentado en el resto de comisiones, pues que estamos con el videoacta y que tiene dificultades. Entonces, bueno, seguramente hoy nos tocará ir un poquito más despacio en ese intercambio de preguntas y en el debate. Pues pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión? Pues si no hay ninguna cuestión, pasamos al segundo punto, información general del área, que vamos a dar cuenta de la primera parte, que es la unidad de acción comunitaria. Con respecto al Servicio de Cooperación al Desarrollo, bueno, comentaros que el 8 de noviembre en Andrés Isasi se ha proyectado el documental La montaña desnuda, organizado por la Fundación EQI en colaboración con el Ayuntamiento, que bueno, es un documental que narra la primera ascensión invernal del Tricón al Nanga Parbat, que pues es un colaborador activo de la fundación, que es una fundación interesante porque centra su actividad en el suministro de fuentes de energía eléctrica autónoma, principalmente solar, fotovoltaica, a centros educativos, de salud, de interés social en países del sur. La recaudación del acto, a través de las aportaciones de las personas asistentes, ha ido destinada al desarrollo de nuevos proyectos de paneles solares en el sur, en países del sur. Informaros también que hoy mismo estamos celebrando de manera online la Jornada Europea de Solidaridad Local, que esta es la 5ª edición de los European Days of Local Solidarity, que organiza el Ayuntamiento de Guecho junto con Euskal Fondoa y Plataforma, bajo el título Cultura y Agenda 2030. Y bueno, pues que debido a esta situación sanitaria hemos tenido que hacerla en formato online a través del canal de YouTube de Euskal Fondoa. Bueno, ya conocéis estas jornadas, es el 5º año. Los objetivos que perseguimos son poner en valor el trabajo que se hace desde el ámbito de la cooperación, en esta ocasión relacionada con la cultura, la utilización de recursos culturales y las acciones que en el mundo de la cultura se realizan para entrelazar la cultura y la solidaridad. Se van a desarrollar 2 mesas redondas en las que participan entidades que tienen un recorrido muy importante en esta materia, como KCD, Unescoechea, Euskal Fondoa, el área de cultura del Ayuntamiento de Guecho también, el Aguirre Lehendakaria Center y la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Municipal. Mundial, he dicho, municipal, ¿verdad? Bueno, en materia de subvenciones, informaros que ha salido la resolución de las subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo. Este año el Ayuntamiento destinará 391.737 euros con el objetivo de seguir fomentando y desarrollando proyectos que nos ayuden a conseguir los objetivos de la agenda. Se destinarán 329.000 euros a 13 proyectos en países empobrecidos, 5 en África, 2 en Asia, 3 en Centroamérica y 2 en América del Sur, gracias a los cuales se va a intervenir directamente en la población diana con 55.250 personas, de las que casi 37.000 son mujeres, y se podrán aumentar sus capacidades por medio de iniciativas en los ámbitos de la educación, del empoderamiento, del desarrollo local, salud, agua y codesarrollo. Y en la línea de sensibilización y educación para la transformación social se distribuirán 50.396 euros. En este caso, los proyectos que se van a subvencionar para Unescoechea, hablando antes de la cultura, pues han ido por esta línea. El proyecto es Dame un minuto de, en defensa de los derechos humanos. También para KCD, para la promoción de una ciudadanía activa por un desarrollo sostenible a través del cine social. Y para el proyecto Entre Amigos de Laguna Artean, para continuar con el proyecto Agenda 2030, Jóvenes por un Desarrollo Sostenible. En la línea de acción comunitaria se han destinado 11.500 euros que este año han recaído, ya sabéis que es en concurrencia competitiva, pues la mejor puntuación ha sido para Perualde, para un programa de ayuda comunitaria en extrema pobreza afectada por la pandemia en varias localidades de Perú. Por otro lado, también deciros que hoy mismo se cierra el plazo de presentación de solicitudes para ayudas destinadas al fortalecimiento de las ONGs de desarrollo del municipio, a las que este año el Ayuntamiento destinará 18.720 euros. Si hay alguna cuestión en materia de cooperación al desarrollo,
Bien, pues entonces continúo con el servicio de igualdad. Bueno, contaros un poquito las iniciativas de cara a la campaña del 25 de noviembre. Con este motivo, el día 6 de noviembre, en RKE hemos contado con la participación de la activista feminista, actriz y autora del monólogo No solo duelen los golpes, Pamela Valenciano. La verdad es que ha sido una pieza muy recomendable, que a través del humor ácido, la ironía, el drama, pues conecta con toda la historia de las violencias machistas, la construcción de estereotipos y demás. Bueno, el acto ha tenido muy buena acogida, teniendo en cuenta la situación de pandemia que tenemos. Se ha retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y está todavía disponible para quien lo quiera visualizar. Además de estas actividades, el sábado 28 de noviembre, en Musiquebarri, en horario de mañana y de tarde, se presentará Memoria Eraikiz. Es una iniciativa impulsada por Mugari Gabe y que recoge, y por Diputación, y que recoge relatos de mujeres sobrevivientes de violencias machistas de diferentes lugares del mundo y que nos hará reflexionar sobre las causas estructurales de las mismas, ¿no? La ciudadanía se puede apuntar a través de la web del propio cartel, que tiene un enlace para el formulario de inscripción, porque debido a la situación de COVID, pues en cada pase solo pueden estar 14 personas. En el marco del programa Beldur Barik 2020, la estrategia con jóvenes, desde el Ayuntamiento, en colaboración con Insibisia, se han puesto en marcha dos iniciativas, Beldur Barik Graffiti y Beldur Barik Formakuncha, en los meses de noviembre y diciembre, iniciativas donde las y los jóvenes, junto a equipos educativos, podrán participar en la realización de piezas artísticas en espacios juveniles, así como en formación en igualdad y en prevención de la violencia machista. El viernes 27, iniciativa del Aula de Cultura, a las 6:30 y a las 9, en la sala Rigúnaga de Musiquebarri. Bueno, se presentará Aldatzen Laguntzen Antzerki Taldea presentará en euskera Birritan Portxatxua, la primera obra de ficción documental basada en los casos de Nagore Laffach y La Manada, interpretada por Sayo Arroyo y John Martínez. Si se trata pues, de una descarnada fotografía de la doble victimización que sufre la mujer tras una violación. Como actividad principal de la campaña, teniendo en cuenta que no es un buen momento para programar actividades en calle, se van a repartir en todos los domicilios de Guecho el punto lila, invitando a colocarlo en lugares visibles para que toda la ciudadanía pueda mostrar así el rechazo a la violencia machista. Y también se van a repartir pues, chapas moradas y tarjeteros para la ciudadanía que se podrán encontrar tanto en la RKE como en Villamonte, en bibliotecas municipales. Deciros también que hoy os llegará la convocatoria a los grupos y a las entidades que forman parte del Consejo de Igualdad, que se celebrará online el próximo jueves, día 3 de diciembre, a las 5:30. ¿Alguna pregunta en el servicio de igualdad? Bien, pues paso a dar parte al servicio de envejecimiento activo. Le pido a la concejala del mismo que nos dé cuenta de los seguimientos de las acciones. Eskerrik asko. Bueno, en esta ocasión, simple y llanamente, quería traeros, y os dejo aquí para que a la salida vayáis recogiendo cada una de vosotras y vosotros, bueno, uno de los ejemplares que hemos editado en relación a las 24 rutas que hemos propuesto desde el servicio para caminar por Guecho a las personas mayores. Ya os comenté que son rutas que ya las habíamos puesto a través de la web, pero respondiendo un poco a la situación de la brecha digital y que por mucho que nos gustara, pues que todo el mundo pudiera capacitarse lo antes posible en este canal, pues la realidad es más tozuda y en respecto y teniendo en cuenta pues esa parte de la población que no lo hace en estos momentos y que previsiblemente no llegue a hacerlo, pues las hemos editado en papel. No tiene otro objetivo más que puedan acceder con facilidad a esa información. Están muy bien descritas las rutas y que además les sirva un soporte para animarles no solo en esta situación que tenemos de pandemia, sino a lo largo del resto de sus vidas, a seguir concienciándonos la importancia que es el ejercicio físico y en una disciplina tan sencilla y económica, además, como es el salir a dar un paseo agradable por el municipio. ¿Alguna cuestión?
Bien, pues hablando de dar paseos por el municipio, el Servicio de Juventud ha ofertado un ciclo de salidas dinamizadas que se llaman Aire Sabaleán, aire libre, buscando a través de grupos con jóvenes mejorar la gestión de las emociones, de la autoestima y de las interacciones sociales a través de la relación con la naturaleza. Bueno, pues la apuesta es que creen esos recursos en las mismas personas jóvenes, partiendo del reconocimiento de quiénes son, su esencia en esos reencuentros individuales y de grupo. Vale, respecto al servicio de interculturalidad, informaros de la agenda antirrumores en relación a las próximas actividades dentro del marco de la estrategia antirrumores de Getxo con la red adulta son las siguientes. Precisamente hoy recordaros que tenemos un seminario interesante con la profesora Emilia Barquín sobre educación intercultural y que podréis acceder online. La reunión mensual del Grupo Motor se celebrará el próximo día 25 y a través de estas reuniones mensuales estamos trabajando en el diseño de un producto audiovisual que tendrá como objetivo dar a conocer al conjunto de la ciudadanía getxotarra la estrategia antirrumores de Getxo. Bueno, pues ver un poco como protagonistas con los agentes que forman parte de esa estrategia y lo que esta estrategia aporta al municipio. El día 15 de diciembre se celebrará el último seminario de la mano de Quan Zhou sobre cómic y humor como herramientas de transformación social. En la estrategia antirrumores también trabajamos con la población joven, con las personas más jóvenes. En este momento, en colaboración con la asociación ACBCIA y MECADI, que es la entidad que lleva la estrategia antirrumores, están inmersos en la elaboración de un graffiti participativo, como os he contado antes, que tiene en cuenta la perspectiva de género intercultural. La próxima sesión de trabajo, que también son periódicas, tendrán el día 29 y, bueno, creo que termina la actividad para mediados de diciembre. Con respecto al diagnóstico para el plan de acogida, bueno, como sabéis, dentro del plan de legislatura está la planificación en materia de acogida y en este momento estamos realizando el diagnóstico. Os hemos adelantado a los grupos y mañana se celebrarán reuniones con todos los grupos municipales para presentar el trabajo que se está realizando desde el Servicio de Interculturalidad sobre este diagnóstico participativo en materia de acogida a personas migradas y refugiadas y poder recoger las valoraciones y aportaciones propuestas de todos los grupos políticos. Deciros también que para el 18 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de las Personas Migradas, no te preocupes, todo bien, ¿no? Vale. Nos vamos a sumar a la campaña propuesta desde la Red de Ciudades Interculturales, que es una campaña en la que se pide que participen y tengan voz todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen, manifestando su orgullo por vivir en un municipio intercultural. Se pueden enviar fotografías o vídeos cortos de máximo 10 segundos en el idioma de origen de cada persona, donde se diga orgulloso o orgullosa de vivir en Getxo, ciudad intercultural. Se pueden enviar estos vídeos o fotografías al correo interculturalidad@getxo.eus o kulturartekotasuna@getxo.eus, que estos vídeos se proyectaron en Europa porque Intercultural Cities forma parte de la red ICC, del Consejo de Europa, y a su vez pues recogeremos también estos testimonios y se proyectarán en Getxo. ¿Alguna cuestión en torno a este servicio? Pues continúo con el Servicio de Prevención de Adicciones. Hasta hoy, día 19 de noviembre, se han realizado 4 escuelas para familias con 8 sesiones y un total de 18 horas presenciales. El primer bloque temático ha sido de gestión de emociones en el contexto actual, dirigido a madres y padres de escolares de primaria de 6 a 12 años. Otras 2 sesiones en el mismo bloque temático dirigido a madres y padres del alumnado de secundaria de 12 a 18 años. Y otro bloque temático ha sido el acoso entre iguales, prevención y detección para madres y padres de alumnado de primaria, y para secundaria. El último bloque celebrado esta misma semana ha sido sobre el papel de las tecnologías digitales en la actualidad. Cabe destacar, los grupos son reducidos, pero ya dimos cuenta que si hacía falta haríamos más sesiones, que de las 40 personas que se han inscrito a los talleres, 39 son mujeres. ¿Alguna cuestión en este servicio? Bueno,
pues pasaríamos a dar cuenta a la unidad de servicios sociales. Y nada, en este caso sí va a dar información, bueno, para ampliar un poquito la información que se dio en comisión anterior sobre las personas en situación de exclusión residencial grave. Ya os dimos cuenta en comisión anterior, pero sí que hemos ido avanzando en esta materia. En aras del cierre perimetral, pues decidimos trabajar coordinadamente con Policía Local, el educador de calle y la coordinación de trabajo social para hacer un conteo de personas en calle más exhaustivo, que nos ha dado cifras mayores a las que manejábamos. Ya sabéis que, como os he dicho, que muchas de esas personas rotan por los distintos servicios de los distintos municipios. El producirse el cierre perimetral, pues hay personas pernoctando en Guecho, pues que algunas no tienen relación con servicios sociales de este ayuntamiento y otras sí. Bueno, lo que se ha hecho tras el conteo es ofrecer a todas las personas los recursos que tenemos. Contamos con 19 plazas en Caridad 10, que, bueno, tras el cierre perimetral lo que se ha decidido es que ocupar todas las plazas, no hacer una restricción ahí, tal y como están haciendo el resto de ayuntamientos. Eso sí, pues trabajando coordinadamente con la OSI para que se les pueda hacer las pruebas PCR a todas las personas que puedan entrar y ya lo que digo, que hemos dejado el servicio, las plazas abiertas al 100%. Estamos coordinados con la Mancomunidad de Uribe Costa y, bueno, esta situación es tan cambiante que puede que estamos abiertos a la demanda que nos puede hacer el Gobierno vasco. Ayer mismo tuvimos una reunión de coordinación entre distintos ayuntamientos y Gobierno y bueno, pues en base a la necesidad de la demanda que nos puedan hacer desde el Gobierno vasco o desde las personas que están en calle, que nuestras directrices son no impedir que estén en la calle, filiarlas para que no tengan ningún tipo de problema por estar en calle, pero sobre todo ofrecer los recursos. Lo que tampoco vamos a hacer es obligar a que asistan, a que acudan a los recursos, ¿no? En este momento hay 14 personas en Caridad 10, sabéis que tenemos 19 plazas, y en este momento hay 19 personas que están pernoctando en calle y que han rechazado acudir a los servicios. Bueno, ahí seguiremos trabajando y veremos el tiempo que viene, como digo, si hay voluntad de esas personas, se irán implementando servicios. ¿Alguna cuestión? Sí. Sobre esto último que se acaba de comentar y sin ánimo de entrar en datos ni nada que pueda perjudicar a estas personas, me imagino que desde los servicios sociales de base también se analiza el motivo por el que esas personas, si están dispuestas a darlo, no acceden a los recursos de servicios sociales, ¿no? Quiero decir, y se está buscando una solución alternativa dentro de todos los recursos que ya disponemos. ¿Se puede desde servicios sociales, analizando esa situación de esas personas que viviendo en calle deciden, por el motivo que sea, no acceder a los recursos, se podría saber si hay alguna salida para estas personas o cómo se está analizando? Digo, porque me parece un número alto para lo que habíamos hablado en otras ocasiones, no ya solo de las personas que viven en calle, sino de las que rechazan acudir a los recursos, que siempre se están permanentemente revisando para poder ofertar lo mejor posible todo, pero resulta que algo se nos está escapando. Entonces, por ver un poquito cómo lo están afrontando. Bueno, yo te puedo decir que esta situación no es exclusiva de aquí. Las cifras son mucho más importantes en municipios grandes como Bilbao, también en Baracaldo. Ayer estuvimos con todos los municipios de Euskadi que puedan tener características similares a las nuestras y tras el cierre perimetral lo que se ha impedido es la movilidad, entonces las cifras se circunscriben en este momento aquí y tienen que ver con toda nuestra comarca. Y evidentemente es una preocupación y nos gustaría poder ofrecer recursos, pero lo que no vamos a ir es en contra de la voluntad de las personas. Date cuenta que, bueno, pues hay una problemática muy amplia dentro de las personas que están en esta situación de exclusión residencial grave, que muchas veces pues tiene que ver con problemas que no son de abordaje rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si se está trabajando, pero no sé si se ha explicado. En esto estamos, en coordinación, ya te digo, con el resto de administraciones. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna cuestión más, pasaríamos al punto 3 de ruegos y preguntas. En este caso, sí.
No, simplemente una pregunta muy breve. Todos los años el ayuntamiento suele hacer una convocatoria de subvenciones para gastos de educación, que generalmente suele ser octubre, noviembre. Bueno, estamos en la época del COVID, con lo cual entiendo que hay, pues eso, se están retrasando. Simplemente queríamos saber si efectivamente se van a conceder las ayudas, más que cuándo, sino si tiene el equipo de gobierno la previsión de convocarlas. Si se puede saber cuándo, también, pero bueno, pero sobre todo queremos saber si se van a convocar. Gracias. Sí, no se ha dado cuenta porque sí, evidentemente se van a conceder. Estamos ultimando los cambios de mejora. Ya se dijo en el ejercicio anterior que se iban a introducir mejoras paulatinas que tenían mucho que ver con los niveles de renta. Eso ya se introdujo en el ejercicio anterior y en esta ocasión hemos aprendido de esos cambios para mejorar un poquito más todavía las bases. Se van a incrementar las cantidades económicas que van a recibir por familia. Los cambios también, hemos aprendido del anterior, no van a ir directamente sobre el término convivencia, sino, a ver, Ani, puedes explicarlo mejor que yo, sobre la familia, no sobre el término unidad de convivencia, ¿no? Porque eso creaba problemas, porque teníamos que andar pidiendo documentación de todas las personas que vivían en el domicilio. Hola, Egunon. Sí. No, hemos estado barajando distintas posibilidades a la hora de hacer la redacción de los pliegos y al final la redacción definitiva ha quedado con la unidad de convivencia, pero solamente teniendo en cuenta a los progenitores y a los menores, sin tener en cuenta a otros familiares que pueden estar viviendo ahí. En estos momentos el expediente está en fiscalización y si no hay ningún problema, el martes irá a la Junta de Gobierno local para su aprobación. Eso es. Muchas gracias, Miquel. Bueno, pues eso es un poco, no me he dado cuenta porque estábamos ultimando los detalles, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Vale, pues ya estamos en el turno de preguntas. Hay 3 preguntas del Carrequín Podemos. Le voy a pedir a Paula Mieva que... Sí, la primera es sobre la EPA de Guecho. Preguntamos si conoce el ayuntamiento en qué estado está el edificio de la EPA de Guecho, si sabe en qué forma se están dando las clases para dar servicio a todo el alumnado y cumplir con los protocolos sanitarios, si creen que las instalaciones actuales son las adecuadas para la situación sanitaria del COVID-19 y si creen que las instalaciones cumplen con los necesarios criterios de accesibilidad. Si se sabe en qué estado están los ordenadores del centro, si son suficientes para las necesidades actuales de estudio y trabajo a distancia y, en definitiva, si este ayuntamiento se ha puesto en contacto con el personal de la EPA de Guecho o con el Círculo de Leioa, del cual depende para analizar la situación. Bien, pues en esto comentarte que sí que somos conocedores porque se nos ha hecho llegar del estado del mantenimiento del local, sí que aceptamos que no es el adecuado. Las instalaciones, si son adecuadas o no para la actividad, es una cuestión que tiene que dirimir el Gobierno vasco porque el servicio es de su competencia. El Gobierno lleva tiempo reflexionando en una revisión sobre las EPAs, sobre su continuidad, sobre su reforma. Esta es una reflexión que corresponde al Gobierno vasco y no a este ayuntamiento. En cualquier caso, mientras se preste este servicio, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que ha de hacerlo en la mejor de las condiciones posibles. Es evidente que, bueno, pues que el mantenimiento en este momento no está siendo el adecuado. El servicio de Gobierno vasco se presta en este local de Puerto Orduña, que es de titularidad municipal, por cesión del mismo. Esta cesión se produjo pues, hace muchos años, por lo que nos toca revisar y analizar los términos de esa cesión para llegar a acuerdos entre ambas instituciones con objeto de que podamos prestar el mejor servicio. Vamos a hablar con Gobierno y si tenemos que hacer actuaciones, que no quepa duda de que se harán, pero es importante que sean en el marco de los acuerdos que lleguemos porque es un servicio de competencia de Gobierno vasco. ¿Alguna cuestión más? Sí, precisamente sabemos que dentro de ese edificio, por aclarar, solamente estamos entrando en las competencias que atañen al ayuntamiento, porque sabemos que todo lo que significa calendarios, todo el tema de la educación, el contenido, es de Gobierno vasco, pero sabemos que el mantenimiento en sí es del ayuntamiento y creemos que dentro de ese convenio y de esa cesión y demás que se ha ido haciendo, aparte de esperar a esas reflexiones que siempre están encima de la mesa y a las que siempre esperamos una
pronta respuesta, pues se vaya haciendo el mantenimiento correcto, igual que hacemos con los centros escolares. Hemos estado en este espacio y hemos visto que es que hay cosas tan evidentes como que para una accesibilidad se ha roto un muro y no se ha cerrado bien, hay puertas a medias, bueno, hay cosas muy mejorables que yo creo que son más fáciles de arreglar que si estamos esperando continuamente a que el Gobierno vasco dé el paso o simplemente haga esa reflexión y vea si hay que cambiar o no el espacio o mejorar el lugar, que a nuestro juicio así es, porque se les ha quedado corto el espacio. Además, en esta situación de pandemia está siendo claramente insuficiente, ya lo era antes, pero es que el mantenimiento del propio edificio, que es lo que nos atañe, es muy deficiente. Entonces es a lo que estábamos haciendo aquí referencia para poder pues, darle énfasis a esto y pedir, por favor, que se pongan lo antes posible en marcha. A mí me sorprende cómo asevera Elkarrekin Podemos cuáles son las competencias de cada administración en esta materia, porque esto no está recogido. Las competencias de la EPA son de Gobierno vasco y lo que ha hecho Ayuntamiento es ceder un local. Entonces, el hecho de las obras, mejoras o lo que haya que hacer para el mantenimiento de ese local es una cuestión que hay que dirimir y consensuar con Gobierno vasco. Y en eso estamos. Entonces, además, la EPA, la central, está en Leioa, que tiene unas instalaciones muy grandes y corresponderá a Gobierno vasco esa interlocución con el Ayuntamiento si se plantea una necesidad o no mayor en base a los datos que maneja Gobierno vasco para ver si nos solicitan o no la ampliación del local o la colaboración en este sentido. No creo que corresponda esa valoración ni a esta presidenta de esta comisión, ni al Elkarrekin Podemos, ni tan siquiera al centro sucursal del centro de Leioa, de Gobierno vasco, a la dirección del centro, sino a Gobierno vasco, que es el competente en esa materia. Pero, como digo, podemos compartir que la instalación bueno, pues necesita mantenimiento y mejoras, y nosotros, en aras de dar el mejor servicio a nuestros vecinos, estamos en conversaciones con Gobierno vasco para poder dirimir cómo nos repartimos esa gestión. Eso es lo que le puedo decir. Vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Hay otra pregunta sobre la mesa de diálogo? Sí. Sí, sobre la mesa de diálogo social. ¿Cuándo ha sido la última reunión de este foro? Y nos gustaría saber qué necesidades se han planteado en el mismo a raíz de las últimas medidas establecidas desde el Gobierno vasco y si se están haciendo propuestas sobre soluciones a las mismas. Por ejemplo, desde el Banco de Alimentos, por ejemplo, que ahora se va a plantear una nueva campaña donde se compran bonos y no alimentos como en otras ocasiones, o el tema de acogida para personas en calle con nuevo toque de queda, etcétera. Bueno, como información deciros, ya se adelantó, pero la mesa se constituyó el 29 de abril de este 2020 con objeto de tener una mayor coordinación en esta situación de pandemia. Hasta el momento se han realizado 7 reuniones, la última ha sido el 28 de octubre y la mesa está constituida por 2 representantes técnicas del área de cohesión social, de servicios sociales y por 9 entidades sociales. Estas reuniones lo que son, el objeto que tienen es hacer un intercambio de información entre las entidades del tercer sector y los servicios sociales municipales. Se trabaja conjuntamente el orden del día, no es un orden del día cerrado, a través de las propuestas de temas que las propias entidades consideran o si el ayuntamiento quiere hacer llegar alguna información de primera mano. En las reuniones no tiene por qué versar sobre lo que contiene el contenido de la pregunta del Elkarrekin Podemos, pero bueno, se han abordado cuestiones como las siguientes: necesidad de dar cobertura a las necesidades básicas de las familias, reparto de alimentos, reparto de mermas de comercios locales, cheques dinero, reparto de tuppers. Bueno, cada entidad ha explicado el sistema que está utilizando y la demanda de solicitantes, esto en un inicio, ¿no?, existentes, y en el inicio y en la duración y en la evolución de la pandemia, y lo que ha permitido pues una coordinación mayor entre servicios sociales y las entidades. Se ha hablado también de nuevas prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital, el programa Azken Sarea Indartzen de Gobierno vasco o las ayudas COVID que ha sacado este ayuntamiento en este tiempo. Se ha hablado del apoyo del voluntariado a través de redes informales y formales, del programa Guztion Artean, del programa Bizkaia Gara y demás. Se ha hablado también de las personas sin hogar en la situación del confinamiento, los dispositivos adicionales que se pusieron en marcha,
bueno, la situación de Ramadán, todos estos son temas que se han tocado. Y también la utilización de espacios y locales municipales con los aforos reducidos, las medidas de seguridad. Y bueno, la siguiente reunión está prevista para el día 25. Vale, agradecemos la información. Es que nos extrañaba que en la parte de información de la presidenta no se hablaba, la información del área, de esto no se comentaba expresamente. Y en nuestra pregunta en ningún momento estamos diciendo que se hable de eso en el foro, en este espacio de la mesa, sino que sí que pediríamos que se lean en condiciones las preguntas y que no intenten tergiversar. Lo único que estamos preguntando es si hayan surgido propuestas para ahora, para la situación actual en la que nos encontramos, a ver si de ellas se va a llevar alguna a cabo que no se le hubiese ocurrido al Gobierno y a ver si pudiéramos compartir aquí pues cómo se está trabajando en esta mesa, porque nos parece positivo que se continúe con las reuniones, pero también es muy positivo si podemos saber el contenido de las mismas y, bueno, si es posible aportar desde esta comisión o simplemente darle un pequeño seguimiento. Y nuestro interés venía precisamente porque, sabiendo la composición de dicho órgano, pues saber si se habían propuesto ahí lo que fuera, de manera abierta. Entonces, bueno, gracias por la información de lo que se ha hablado, pero creo que no se nos está dando respuesta a si ha habido propuestas en firme. Que se haya hablado de lo genérico, de lo que se ha hecho hasta ahora, perfecto, pero ahora mismo, por ejemplo, en la última reunión, ¿ha surgido alguna propuesta que podamos tratar, que podamos saber, que pueda ser de interés? No, lo que ha surgido en la última reunión y en las anteriores es lo que he nombrado, acabo de explicar en respuesta a la pregunta. ¿Alguna cuestión más? Bueno, hay una tercera pregunta, Elkarrekin Podemos. Sí, sobre el proyecto de centro intergeneracional preguntamos. El día 10 de noviembre se publicó una nota de prensa por parte de la Diputación Foral de Vizcaya en la que se hablaba ya de este proyecto y de cómo se encomienda a Azpiegitura para que se ponga en marcha el mismo. A este respecto nos gustaría saber de qué información dispone el Ayuntamiento. ¿Se está informando del proceso o avance de este proyecto al Grupo de Envejecimiento Activo Lagunkoia, donde se encuentran también las asociaciones de personas mayores de Getxo? ¿Qué plazos se manejan para la puesta en marcha del proyecto? ¿Qué papel va a jugar el área de cohesión social y el servicio de envejecimiento activo? ¿Quién se va a encargar de la selección, decimos entre comillas, de las personas usuarias, tanto de la parte residencial de mayores como de los pisos y viviendas dotacionales? Bueno, yo creo que esta pregunta ya se respondió en comisión anterior. Lo nuevo que puedo decir es que lo que ya se sabe, que Diputación Foral de Vizcaya ha encomendado a Azpiegitura que el proyecto y la construcción del futuro centro intergeneracional de Getxo. También saben que se construirá una residencia que favorecerá la convivencia intergeneracional entre personas mayores en situación de dependencia y personas jóvenes que se alojarán en los apartamentos dotacionales. Con este encargo a Azpiegitura se materializará un proyecto que supondrá una inversión en torno superior a los 13 millones de euros, de los cuales 10 corresponderán a Diputación, a cargo de Diputación Foral de Vizcaya, y algo más de 3 serán asumidos por este ayuntamiento en virtud del acuerdo de colaboración que se suscribió por ambas instituciones. No sé a qué se refiere en la pregunta con el papel que jugará el área de cohesión social en la selección de personas usuarias con respecto a la gestión de las residencias, porque, como se ha dicho, la competencia de la Diputación es para las personas que están en situación de grados 2 y 3 y no es ni este ayuntamiento ni el área de cohesión social quien decide cuáles son esas personas que entran a las residencias. Tampoco para la municipal ni para las residencias privadas, no es una gestión de competencia de este ayuntamiento. Con respecto a las personas jóvenes y la gestión de las viviendas dotacionales, se está refiriendo, entiendo que al modelo de gestión. La voluntad política es que se construyan 40 apartamentos dotacionales en régimen de alquiler para jóvenes, lo que permita y favorezca su emancipación. Y para dar respuesta al modelo, lo que necesitamos es un desarrollo técnico de esta voluntad política y se está trabajando en ello. Cuando se tenga más información sobre el proyecto, se dará cuenta. Para responder a las preguntas sobre la relación con el Grupo Motor de Getxo Lagunkoia, puede contestar la concejala de Envejecimiento Activo. Bueno, subrayando la mención específica que hacía Paula en su pregunta en relación a la participación
en este grupo motor de las asociaciones de personas mayores. Quiero arrancar diciendo que a los pocos días del resultado de las elecciones municipales se recibió en Alcaldía un escrito de la Junta de Ibar Nagusietxea donde solicitaba una reunión con la alcaldesa. Se les tardó en dar cita, pues desde primeros de junio que se recibió esa carta por correo electrónico, pues mes y poco, porque esta reunión se celebró el 11 de julio. Subrayo que Ibar Nagusietxea ya daba por hecho que iba a ser Amaia Aguirre la alcaldesa de Getxo, así nos lo hizo constatar en la reunión, que junto a la alcaldesa participamos tanto Carmen como yo misma. Y dentro de esta reunión, pues también se le hizo saber a pregunta del presidente de Ibar Nagusietxea cuál era el objetivo o cuál era el proyecto que se iba a realizar en los locales de Lope de Vega. Y la alcaldesa pues les comentó cómo nosotros en nuestro programa electoral nos habíamos presentado ante la ciudadanía de Getxo con un proyecto dual en el que se recogía la parte residencial para personas de segundo y tercer grado y luego, por otra parte, como ha comentado Carmen, el área dotacional de 40 apartamentos. Bien, posteriormente, yo creo que ya fue agosto con uno, septiembre, etcétera, etcétera, yo ya empiezo a coger los temas que están circunscritos específicamente al envejecimiento activo y me voy reuniendo con las otras dos asociaciones específicas de personas mayores que hay en Getxo. En los dos casos les hago también presentación de este proyecto. Como os he comentado no sé si fue la comisión de febrero o así, a instancias de una pregunta que no sé si vino de mano de H. Bildu, creo que fue de parte de H. Bildu, fue se me preguntaba si asistía también Ibar Nagusietxea al foro, al grupo motor de Getxo Lagunkoia, como efectivamente os confirmé que así era, pero casualidad, y solo digo que es una casualidad, a raíz de esta pregunta a la comisión es cierto que me trasladan que, bueno, pues que la presencia y la participación en este foro, pues, bueno, pues que ya no es, ¿cómo se dice? Que ya no se está realizando, ¿vale? Es cierto que coincide con los meses que tenemos de la pandemia, del confinamiento, que las reuniones se hacen por videoconferencia, pero sí que quiero subrayar que es una situación que solo les afecta a los representantes de Ibar Nagusietxea porque el resto de entidades presentes en ese foro pues participan por videoconferencia sin ningún problema y por lo que me trasladan en ningún momento desde Ibar Nagusietxea se hace mención a que su no participación sea producto del canal, ¿vale? Bien, es público y conocido que la Junta actual de Ibar Nagusietxea, actual o la que hasta ahora era la de Ibar Nagusietxea, porque también tengo conocimiento que deben de estar en estos momentos en un proceso de renovación de la Junta, pero bueno, en cualquiera de los casos, hasta que hace poco o previamente a esa reunión pueda salir, bueno, pues es público y notorio pues que es una Junta que se ha puesto en contra de cualquier proyecto que conlleve que la asociación tuviera que cambiar de locales. No me voy a extender en la historia que hemos venido viviendo pues estos últimos años y meses, porque es público y notorio, ya lo digo, y más de las personas que estamos aquí, pero no deja de ser constatable pues que contra un edificio como es el de la RKE, que se proyectó para dar entrada tanto a actividades culturales como a la sede de las personas mayores de Romo, bueno, pues es público y notorio que estando también en contra esta Junta de Ibar Nagusietxea, pues son usuarios y usuarias de esas instalaciones. Ello no merma para que su petición de seguir manteniéndose en Lope de Vega sea la que en un principio manifestaron, pero bueno, nosotros, como la alcaldesa os digo, en aquella reunión les hizo
conocedores de cuál era el proyecto y en ese proyecto nos mantenemos y a raíz de ese proyecto se vienen sucediendo notas de prensa y información desde Diputación y propiamente también desde este propio ayuntamiento. En diferentes momentos se hace público bueno, pues los datos que ha dado Carmen y en esa línea pues irá dando tanto a la ciudadanía en general a través de notas de prensa o como estimen desde comunicación y evidentemente desde el área de envejecimiento activo a Ibar Nagusi Etxea y a todas las asociaciones de personas mayores o no de personas mayores propiamente dicha que tengan interés por el tema. No me gustaría dejar mi intervención sin recordar que es cierto que tenemos 3 asociaciones específicas de personas mayores, pero que ni de lejos engloban a la población mayor de 65 años que vive en este municipio y en el que, en principio, nosotros entendemos que presentándonos en las elecciones, ganándolas y con un proyecto tan específico, ¿vale? Y que lo presentamos a la ciudadanía y ganamos con una amplia representación de los votos de esta ciudadanía, pues que es un proyecto que la gente lo ve con la necesidad de cubrir en la capacidad que tengamos las administraciones públicas la demanda de las personas mayores de grado 2 y 3 que puedan verse en necesidad de plaza concertada residencial. ¿Qué papel se va a jugar desde envejecimiento activo? Pues por la parte informativa y de demanda de información, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y poco más que aportar en relación a estas preguntas y abierta a cualquier otra cuestión que se le pueda plantear a Paula o a cualquier otro miembro de esta comisión. ¿Alguna cuestión más? Sí, por aclarar, porque parece que a veces se nos responde como si hubiésemos metido una pregunta totalmente distinta y eso ha quedado lectura a todo el escrito. Primero, no he hecho ningún tipo de mención, y lo estoy volviendo a leer por si acaso, pero no hemos hablado en concreto de una sola asociación ni de la Ibar Nagusi Etxea en la pregunta registrada. Lo que estamos buscando es saber cómo va a funcionar envejecimiento activo a través de Getxo Lagunkoia para dar información sobre este proyecto. No hemos pedido ni un trato favorable para nadie, ni hemos dicho que nadie sea menos que nadie, ni más. Pero tampoco el Gobierno, quiero decir, está muy bien que se hagan en las elecciones, pero también recordamos que no todo Getxo vota a un solo partido y que es normal que haya gente que no esté a favor de que se derribe un edificio histórico de un barrio. La gente puede ver bien un proyecto y es legítimo, pero también lo que está pidiendo en concreto la Ibar Nagusi Etxea y toda la gente que lo apoya es no al derribo. No es solamente el hecho que se está destacando aquí de que se les cambie o no de locales donde poder trabajar. Siempre se ha dicho no al derribo. Es decir, se puede hablar de un proyecto, de un centro como el que se plantea desde el Gobierno o de un centro de día o lo que fuera necesario para Getxo. No dudamos que haga falta darle una vuelta a lo que necesitamos en los barrios. Pero lo que se está pidiendo es que no se derribe un edificio histórico del barrio. Y nunca se ha planteado poder llevar a cabo ese proyecto sin tener que derribarlo. Pero bueno, que es que parece que todo lo que proponen desde el Gobierno supone un derribo y no tiene por qué. Creo que podría ser compatible y me gustaría saber si van a utilizar alguno de los órganos de los que disponen para poder negociar eso. Aún sabiendo que se puede llevar a cabo eso que están pensando, saber si hay alguna posibilidad de no derribar absolutamente todo. Porque la nota a la que hacía alusión en el escrito precisamente habla de que se va a derribar. Entonces, bueno, por saber un poco cómo lo van a plantear o si simplemente el ayuntamiento ya se ha desligado de todo esto porque ya ha aprobado el dinero hace unos meses, este mismo año, y parece que ya no tenemos nada que ver. Y es que me sorprende también que la presidenta, cuando he preguntado, la última pregunta es si alguien o quién se iba a encargar de esa selección de personas usuarias. Entendemos que eran grados 2 y 3, pero en ningún momento hemos dicho ni dado a entender de lejos que Cohesión Social se fuera a encargar de esa selección, obviamente. Solamente hemos preguntado que quién se iba a encargar, nada más. Por favor, lean bien las preguntas y no nos hagan pensar que estamos totalmente desinformadas o que estamos yendo por un camino erróneo. Es una pregunta abierta, sin ningún tipo de mala intención, es que ya van varias. Entonces, por favor, hagan alusión a la pregunta como tal, porque son preguntas simplemente para buscar información y que se nos está diciendo que
que estamos haciendo, pues no sé, algún tipo de pregunta absurda. Y sí que nos gustaría saber por qué de repente se ha dejado de informar sobre este tema y si no es a preguntas de los grupos de la oposición, no nos comentan nada sobre qué plazos disponen, que lo he preguntado y nadie me ha dicho nada. Parece que esto ya parte directamente de Diputación Foral de Vizcaya y Azpiegitura, que aquí ya no tenemos nada que ver, cuando es algo que se hace en el centro de Romo. Es algo que viene escrito y que he preguntado. Me gustaría saber si esto se ha tratado en algún momento. Está bien el paseo histórico que me acaban de dar, ya lo conocía. Agradezco el recordatorio de todas las reuniones que han tenido y toda la información que se ha trasladado, pero en el momento en el que nos encontramos nos gustaría saber esto. De lo demás hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, reconozco que está bien volver a recordar. Gracias, Paula. Con respecto a las preguntas, leo textualmente: ¿qué papel va a jugar el área de cohesión social y el servicio de envejecimiento activo? ¿Quién se va a encargar de la selección de las personas usuarias tanto de la parte residencial de mayores como de los pisos, viviendas dotacionales? Lo que he interpretado, puede estar muy equivocada esta presidenta, pero lo que he interpretado es que nos está preguntando por el papel del área de cohesión social y luego, acto seguido, nos pregunta por la selección, que quién se va a encargar por la selección de las personas usuarias tanto de la parte residencial como de la parte de jóvenes. He dicho que el papel de cohesión social en la parte de selección de personas mayores no corresponde, porque corresponde a Diputación Foral de Vizcaya. Entiendo que ya lo sabe, pero es como he interpretado su pregunta. Y, evidentemente, tenemos que construir un modelo y se está trabajando en ello con respecto a la parte que le toca al Ayuntamiento de los alojamientos dotacionales. No le puedo responder más. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, Bueno, no quería entrar mucho en este... Quería Arantxa, sí. A ver, yo no quería dar un recorrido histórico, pero hay que ser conscientes que aunque Paula estaba en la legislatura aquí, pasaba aquí, no todos los miembros de esta comisión estábamos, estaba ella, era conocedora del tema, aunque estuviera bajo otras siglas, pero que eso evidentemente a la información es la misma y no cambia, pero es una realidad. Como es una realidad, cuando los partidos políticos o plataformas vecinales que deciden dar el paso de presentarse unas elecciones, pues es una realidad que los resultados electorales nos sitúan a cada formación política o a cada plataforma vecinal que da este paso, pues le sitúa en un contexto y con responsabilidades diferentes. Yo he intentado ser lo más gráfica posible, porque también es verdad que hay una culturilla que se está utilizando desde ciertos partidos de la oposición en el que dicen hemos hablado con los ciudadanos y las ciudadanas han hablado con nosotras. Pues perdone, Paula, será con una parte pequeña de la ciudadanía, porque hay otra que habla con nosotros y nos hacen otras peticiones. Entonces, si nos vamos a poner tan quisqui en lo que es las intervenciones verbales o escritas de cada uno, vamos a aplicarnos la propia regla a cada uno de nosotros y de nosotras. Porque calle hacemos muchos y muchas. Porque orejas y oídos tenemos todos y todas. Pero luego gobernar les toca a aquellos partidos políticos que la ciudadanía lo decide. Dicho esto, y en esa situación, por mucho que te subas de brazos y te rías, porque es que es la situación diferente. Tú estás en la posibilidad de venir a una comisión, sonreírte y subir los brazos, y los que estamos a este otro lado tenemos la responsabilidad de mantener las comisiones con responsabilidad con vosotros, con la ciudadanía de Guecho y con todas las asociaciones. Guste más o guste menos, pero esa es la realidad. En estos momentos de la ciudadanía de Guecho, que está en contra, y no es como tú has dicho, al derribo, porque hay más, salvo que los carteles que pone esa asociación en el municipio de Guecho estén mintiendo. Y piden no al derribo, no a la especulación, que no sé dónde se la sacan, y además a un centro integrador, integral de día. ¿Vale? También podemos hablar de eso. Porque si echamos de hemeroteca, que yo me he visto en la obligación de tener que echar de hemeroteca, porque yo no estaba en la legislatura pasada, y he hecho de hemeroteca, también en las redes sociales hay intervenciones de medios de comunicación que se acercaron en el momento álgido a las manifestaciones de una parte del barrio de Romo que se oponía al proyecto que presentaba el equipo de gobierno de la legislatura pasada, y uno no tiene nada más que mirar, y el propio presidente de la asociación, Iván Nagusinetxea, le declaraba a Adela González para un programa de ETV en el que decía
que se oponían al traslado, siendo irrespetuoso con la Junta anterior, que es con la que ese equipo de gobierno había negociado cómo se iba a realizar una RKE para dar entrada, y se recogió además las peticiones de esa Junta de Ibarra-Nagusinetxea, servicios básicos, taberna, masajista, podólogo, que son la realidad que están hoy en día, y que es muy democrático, muy lícito que luego llegue una Junta de Gobierno que dice no, eso no queremos saber nada de ello. Es lícito y es democrático, pero algo más tiene que ir detrás de eso. Tiene que haber más ciudadanía que apoye eso. Y a día de hoy, el único sistema democrático que lo recoge son las elecciones. Guste más o guste menos. Porque la pancarta y la cacerola pueden meter mucho ruido, pero simple y llanamente se queda en el ruido y se queda en la atención de los medios de comunicación. Y para terminar, no hagas esos gestos, porque el propio presidente de Ibarra-Nagusinetxea dijo que su propuesta era un centro de día en la parte del edificio donde estaba antiguamente el Euskaltegi. No tienes más que acudir a la hemeroteca. Claro, entonces no es verdad lo que tú acabas de decir, que solo se niegan al derribo. O hablamos de todo o no hablamos de nada. Y no hace más que falta fin de semana para dar un paseo por el pueblo y ver las peticiones que decían. Tampoco es cierto, como uno de los carteles que decían, que la Diputación y el Ayuntamiento de Getxo se dan la mano para echar No, perdona. El Partido Nacionalista Vasco se presenta a unas elecciones forales y municipales que concurren el mismo día 26 de mayo del 2019, día posterior a una supuesta gran manifestación de vecinos y vecinas de Romo en contra del proyecto de AJPNV, y las urnas no dicen eso. Y las urnas no respaldan esas pancartas. Y eso también hay que decirlo. Sí, yo por alusiones, discúlpeme, pero... Ya, pero creo que tengo derecho a responder a lo que se me acaba de decir, más que nada porque también ella, ha hecho alusión a ciertas cosas. Ya nos estamos... Pues no me parece bien porque se me está cortando el uso de la palabra, no me parece bien el momento en que ustedes están haciendo y diciendo que parece que son la única parte que responde al respeto en este salón, cuando me parece que no es así. Parece que nadie más tiene responsabilidad, que el resto no somos elegidas igual que ustedes. Se pasa a llamar de tú con una condescendencia y juzgando si tenemos algún tipo de postura en esta comisión, que si levantas el brazo o que si dices tal. Tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona. Sí. Paula, discúlpame, no estás en el como uso presidenta, de la palabra. Ya, pero es que a ella no se le ha interrumpido. Itxaso Maseda, por favor. Creo que he sido súper respetuosa escuchándola en cada palabra para que precisamente el videoacta sea igual de ordenada que en el resto de comisiones y juntas rectoras. Y pido precisamente 1 o 2 minutos para poder responder, a pesar de que ella se ha tirado bastantes más minutos. Pero precisamente el uso de la palabra y porque se nos pide que el videoacta sea ordenada, también pido que se nos deje responder cuando se nos hace alusión. Tienes 1 minuto, Paula. ¿A ella por qué no se le cuentan los minutos? Estaba respondiendo a tu pregunta. Vale, yo estoy respondiendo también a las suyas. No es que no se ha planteado ninguna pregunta para que tenga que responder la portavoz del Carrequín Podemos. Tienes 1 minuto. Aparte que eso me parece una falta de respeto, también me parece una falta de respeto decir que parece que el Gobierno es el único que trata con responsabilidad los temas. Me parece una falta de respeto decir que cuando la anterior Junta Directiva de la Ibarra-Nagusinetxea acordó algo con el Gobierno estaba estupendo y ahí sí representaba a la gente, pero en la actual parece que como no están ustedes de acuerdo y no quieren llegar a los mismos acuerdos, parece que ya no representa a la gente y ahí sí se basan solamente en el resultado de las urnas. Me parece de poco respeto a la gente que no les vota a ustedes el seguir diciendo que parece que es lo único que sirve. Me parece poco respeto saber que los 4 años que son de la legislatura y que para ustedes debería ser gobernar para todo Getxo y no solamente para quienes les votan a ustedes, que nosotras tenemos también derecho a protestar, que la gente en la calle tiene derecho a protestar y que también el resto de grupos están aquí para eso, para fiscalizar y para traer las protestas de la gente. Y que ya vale, por favor, de banalizar a la gente que sale a la calle y de decirnos qué está bien y qué está mal y de decirles a ellos y a ellas qué está bien y qué está mal. Ya está bien de minimizar las cosas cuando no están de acuerdo con ustedes. Ya está bien. Y de decirnos de qué va la protesta o de qué no va la protesta. Y de si les han votado en urnas o no. Ya está bien. Paula, me va.
Ya no ¿Qué? está en el uso de la palabra. ¿Por qué? Gracias, porque ya se ha pasado el tiempo, no era una respuesta. El tiempo que se lo he solamente se mide explicado. para algunos grupos. Es que no Yo vamos dejo a ahí entrar la aquí en un protesta. debate sobre un proyecto concreto que lo vayamos a alargar. La concejala de envejecimiento activo estaba respondiendo a sus preguntas, pero no vamos a estirar más este debate. No está planteando ninguna pregunta concreta. Itxaso Maseda sí que va a hacer alguna pregunta concreta. No voy a hacer ninguna pregunta, quiero hacer unos comentarios sobre lo que acabo de vivir aquí. Que, por cierto, quiero dar las gracias de que quede grabado, que sea en videoacta para que todos nuestros vecinos vean lo que acaba de pasar. Creo que hemos vivido un ejercicio de prepotencia, de autoritarismo, de mala educación por parte de la concejala de envejecimiento activo y de poco respeto hacia gente que les ha votado y que no les ha votado. Es decir, a la mayoría de los rechotarras. Tu argumentación creo que deja mucho que desear, pierde mucho valor cuando estás haciendo referencia a que las elecciones dicen lo que es y que en eso os respaldáis. Desde luego, es una vergüenza lo que acabamos de vivir. Creo que quiero que quede reflejado, creo que por parte de nuestro grupo, en el videoacta que creo que se va a ver esta parte, porque es que ha sido una auténtica vergüenza. Vale, gracias, Itxaso. ¿Alguna cuestión más? Pues En enero de este mismo año, desde la Concejalía de Envejecimiento Activo, se invita a los miembros del grupo motor a una visita a la residencia de personas mayores. Porque es obligación de que la ciudadanía y las personas que se implican en las asociaciones conozcan los servicios, conozcan las infraestructuras, conozcan los modelos y en el ejercicio de la competencia de la actividad que toca envejecimiento activo se hace esa propuesta y se acude a la cita. Pero acuden los miembros que quieren del grupo motor, pero es que en concreto hay una asociación de personas mayores que no va como asociación. Es que también a veces también hay que entender también el ejercicio que se hace a la hora de las propuestas, de dar a conocer. Claro, luego decir que si informamos o no informamos, es que evidentemente no solo es poner urnas, no solo es poner urnas en un modelo de participación. Claro que no, pero es que evidentemente hacemos la otra parte, Itxaso. Si no se trata de que yo quiera convencer a un vecino o una vecina que un proyecto no le guste, no, pero lo que no se nos puede achacar es que no estamos poniendo de nuestra parte para hacer llegar la información y los servicios que se generan. Y esto lo cuento porque cuando en una asociación o un ciudadano o una ciudadana nos interpela un proyecto y nos dice que el suyo, ¿por qué plantean el suyo? Y es porque en Getxo no existe un centro de día y la realidad es que existe un centro de día, pues es que la obligación de quien lo sabemos, seamos concejales o no concejales del equipo de gobierno, es trasladarlo. No, pues es que esa información es errónea porque mira, existe esto. Y aún así después y posteriormente se sigue defendiendo. Getxo no es un barrio, son 5. Getxo no va a poder poner cada una de las infraestructuras del ámbito que sea en cada uno de los barrios. Tendremos que poner entre todos y todas en aquellos proyectos en valor que den una mayor cobertura a toda la ciudadanía. Se podrá espetar y podrá gustar, un minuto, se podrá espetar y podrá gustar más o menos, o se podrá opinar de ciertas... pero es que cuando en envejecimiento activo no tenemos conocimiento, es que de ningún otro colectivo, ni de personas mayores que no estén a favor de este proyecto, hombre, pues es que me resulta un poco inviable hacer mi trabajo si no. Yo os traslado la situación que vivo y la situación de lo que me traslada la gente que participa en nuestras reuniones y en nuestros canales de información. Esa es la realidad que vivo. Es que yo no negaría, os prometo de verdad, decir que tenemos en Getxo 3 asociaciones de personas mayores que se niegan a lo que sea. Es que yo lo diría. Pero es que si no tengo esa información, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer?
Se podrán organizar. Yo no impido que hablen entre ellas y que valoren las cosas, Paula. Te lo prometo, te lo digo de verdad. Arantxa, Paula, Itxaso, me vais a perdonar, pero es que... Pero es que a ella no le cortas, es que Carmen. estamos... No me parece justo que estéis hablando de este tema cuando en la pregunta del Carrequín Podemos no venía reflejado nada. Y ella lo ha sacado y ahora no podemos nosotros decir nada. Y ella está diciendo todo lo maravilloso, los montones de votos que habéis tenido. Es que me parece indignante. Y que no se pueda escuchar a la gente, es que me parece indignante. Y que no nos dejéis hablar. O sea, es alucinante. A ver, no es una cuestión de no dejar hablar. Yo creo que Pero si han sacado ellos el tema. Nos hemos excedido del contenido de la pregunta y se ha intentado dar respuesta por esta presidenta de la comisión y también por la delegada de envejecimiento activo. Después ha habido otro turno y os habéis expresado en la disconformidad de esa respuesta. ¿Hay algo nuevo que añadir? Pues si os habéis expresado en la disconformidad de esa respuesta. Nos hemos ido de las preguntas y de las respuestas. Creo que no hay lugar extender esta comisión cuando nos vamos fuera del horario. No es cuestión de coartar un debate. Podemos tener este debate en cualquier momento, en pleno o donde corresponda, pero desde luego se nos ha ido lo que corresponde al turno de preguntas y respuestas de esta comisión. No estáis vertiendo preguntas aquí, ni estamos en un debate más allá de lo que corresponde a la comisión. Es que nosotras no hemos sacado el tema. Es que ha estado ella diciendo que ella simplemente, que nosotros, que no sabe con quién hablamos, no, que simplemente hay que ir a los votos. Y vosotros habéis mostrado la disconformidad con la respuesta. Es lo que entiendo. Ni el Carrequín Podemos ni H. Bildu está conforme con la respuesta que se ha dado. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más en torno a otra pregunta? Muy bien, pues damos por concluida la Comisión de Cohesión Social. Egun on denori.